Gracias por continuar con nosotros en El Despertador. Nos encontramos hoy en mayoría las mujeres en el set y es que tenemos la muy grata presencia de la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, a quien le damos la bienvenida, pero también está acompañada de Jessica Croce, quien es la directora de Prevención a Violencia en el Ministerio de la Mujer. Ambas bienvenidas y Diógenes va a estar teniendo que aguantar este desbalance aquí en la sala. Sí, en realidad Gracie es desconsiderada. Es desconsiderada. Muy desconsiderada. Pero si en mi casa están viendo, que de seguro lo están viendo, dice, él siempre está así, rodeado de mujeres. Sí, señor. Pues siempre está bien usted, ¿verdad? Siempre está bien, ¿verdad? En buena compañía. Muy buena siempre compañía. estoy bien. Pero una primera pregunta, sí. Para las dos, la voy a tirar así en el medio, una bolita. ¿Qué opinión tienen ustedes con relación a lo del Código Penal que ha sido aprobado de manera unánime en primera lectura En la comisión? ¿no? Bueno, unánime no fue la aprobación, yo creo. Fue Sí. mayoritaria. No, fue unánime. ¿Fue unánime? Fue unánime. ¿No apareció uno que votara en contra? No, fue unánime. Wow. Entonces, En la y comisión. que esto no excluye así en principio lo de las tres causales. ¿Qué opinión le merece? La postura que ha tenido el Ministerio de la Mujer en todos los años que se viene discutiendo la reforma penal en el Congreso, hay que recordar que estamos hablando casi de 2 décadas de una discusión a la que se le ha dedicado mucho tiempo en el país, pero la posición nuestra ha sido siempre que necesitamos un código penal que sea garante de los derechos humanos de las mujeres. Y la opinión que tenemos en este momento de lo que se ha estado debatiendo en el Congreso, en esta última etapa, es que carece todavía ese Código Penal de esas garantías para las mujeres. Y desde ahí también nuestra preocupación, el área de agenda legislativa del Ministerio de la Mujer ha venido presentando informe cómo le corresponde en términos del mandato que da la ley que instituye el Ministerio de la Mujer, que es de proporcionar, ¿no?, de dar acompañamiento al ámbito legislativo para que las normas que se debatan en el Congreso tengan necesariamente esa perspectiva de género, esa garantía de los derechos humanos de las mujeres. Y todavía lo que se debate en el Congreso excluye disposiciones legales que de alguna manera ponen en riesgo la vida de las mujeres. Cuando hablamos de las causales, estamos hablando de algo que tiene que ver con la salud de las mujeres, que tiene que ver con la dignidad de las mujeres y en algunos casos incluso con la vida de las mujeres. Es decir, Diógenes, Yolanda, que hablar al día de hoy de un código penal en el cual las mujeres no puedan decidir entre casos extremos, por ejemplo, entre vivir o morir, nos parece que no es lo que merece la mujer dominicana. Ustedes tienen, porque es algo que nos preguntamos aquí, ¿ustedes tienen alguna información, digamos, precisa sobre cuál es el texto que se está aprobando en este momento? Porque ha habido muchas variaciones y nos han dicho que se había acogido una excepción cuando la vida de la madre está en peligro. No sé si tienen alguna información adicional o si nos lo pueden constatar de alguna manera, porque personalmente quisiera saber cuál es el texto. Realmente la información que se tiene es la información que ha salido pública. Ustedes saben que toda la discusión todavía ha estado en el marco de lo que es la comisión. Efectivamente han estado planteando que una de las eximentes, dicen ellos, que pudiera estar garantizada. El equipo legal nuestro que sigue los temas de agenda legislativa no le parece que el texto que se está aprobando vaya en correspondencia con las mejores prácticas, con los mejores estándares a nivel internacional en esa materia, pero estamos en observación y también siempre en insistencia
con el Congreso Nacional de que después de casi 2 décadas de discutir este código no puede ser que no vaya en correspondencia. De lo que se trata desde la perspectiva nuestra es que siempre la legislación en términos tanto de tipificación como de sanción vayan en correspondencia con el daño que se ha causado. Y en ese sentido, lo que se está discutiendo no cumple con nuestras expectativas en lo que tiene que ver, por ejemplo, con la violencia psicológica, con la violencia económica, en el marco de este código, y mucho menos con la violencia feminicida. Es decir, el Ministerio tiene una serie de planteamientos en términos de cuándo debe agravarse la pena, cuáles deberían ser las sanciones, repito, atendiendo a las mejores prácticas, pero sobre todo, Diógenes, Yolanda, desde esa perspectiva de lo que representa una ley. ¿Qué buscamos cuando se adoptan leyes? Que pueda servir para disuadir a un agresor que frente a una posible sanción ejemplar pueda un poco frenarse. Eso es lo que al final estamos buscando. Obviamente que también se busca justicia una vez ocurren los hechos, pero hay como esos 2 momentos, ¿no? Para disuadir y después para sancionar de manera efectiva cuando ocurren los hechos. Pero en materia penal, en materia de los derechos de las mujeres, observamos con mucha preocupación realmente que también se lleva a un nivel de discusión en la sociedad que no es justo para las mujeres. Que no es justo para las mujeres en el sentido de que vienen todo tipo de interpretaciones. Nosotros escuchamos, por ejemplo, mucha gente opinando respecto a la normativa penal sin necesariamente tener todos los elementos y todas las informaciones, haciéndolo desde su interpretación, desde sus valores y no necesariamente desde la base de lo que tiene que garantizar la ley, que es avanzar en materia de protección y de derechos humanos de las personas. ¿No que con lo que se está aprobando en función de las discusiones que se daban antes del 20, no le parece que su partido como partido se está distanciando de lo que proponía en ese entonces, que apoyaban de hecho las 3 causales? Que incluso el plan de gobierno de ustedes así lo recogía. Hay que recordar que este tema, no solo en el Partido Revolucionario Moderno, también en el Partido de la Liberación Dominicana, siempre se han expresado en favor de las causales. Y yo quiero siempre aclarar que cuando se habla de este tema, también los presidentes de la República han tenido posiciones de decir esto debe estar incluido, más allá incluso de nuestra gestión. Quiero ser muy justa en esto, es decir, Diógenes, la dificultad que hemos tenido las mujeres dominicanas para lograr un código penal que sea garante de los derechos humanos de las mujeres no ha estado en los partidos ni en los presidentes. Eso está evidenciado toda vez que incluso cuando este código ha sido aprobado, excluyendo cualquier eximente, los presidentes de turno incluso lo han devuelto y los pronunciamientos de los partidos han sido en su favor. ¿Dónde hemos tenido el problema? Y hay que hablarlo con claridad. Lo hemos tenido en el Congreso, en legisladoras y legisladores que no entienden el tema de los derechos humanos de las mujeres, que entienden que pueden legislar de espalda a nuestros derechos. Cuesta mucho en nuestras sociedades avanzar en derechos cuando se trata de las mujeres. Pero ese sentido de justicia, de decir, el problema no ha estado en el ámbito del Ejecutivo, el problema no ha estado en el ámbito de los partidos. Aquí hay legisladores que llegan al Congreso comprometiendo los derechos de las mujeres, diciendo yo no voy a votar por esto y por aquello, voten por mí. Entonces esto es una cuestión que las mujeres, de cara también a los procesos electorales, tenemos que observarlo, porque eso no es posible. O sea, cuando se legisla en el Congreso hay que hacerlo desde ese sentido de la justicia. Son libérrimos, tienen todo el derecho a adoptar normativa, pero esas normativas tienen que ir en correspondencia con los derechos humanos necesariamente de las personas. Y ahí hay un desafío importante en materia legislativa. Y en ese sentido decir que después de tantos años siempre lo que uno está esperando son avances, no retroceso en materia penal. Pero no se considera un avance el hecho de que en este proyecto, o por lo menos es lo que han dicho, porque yo no... Reitero, no sé por fin cuál es el texto, pero se ha considerado como un avance que se tipifique el feminicidio. Ustedes
Jessica? ¿Han visto en qué condiciones, ministra? O sea, ¿qué es lo que está establecido en relación al feminicidio? Bueno, como explicaba la ministra, si bien hay un cierto reconocimiento y avance, no es en correspondencia con las penas que nuestro equipo legal ha preparado a nivel técnico, con esas recomendaciones y sugerencias, no con el mismo alcance, no con el mismo nivel de profundidad y no con el mismo reconocimiento en el marco de todas las características, ¿verdad?, de la violencia y todas las expresiones. Pero no esperábamos algo un poco más profundo. No hay agravante, porque en este proyecto se supone que existiría cúmulo de penas y existirían agravantes. Eso podría ser. Yo estoy aquí tratando de agarrarme de algo, ¿eh? Ojo, yo estoy aquí buscando el vaso medio lleno con una lupa enorme. ¿Podría considerarse eso algún avance? El hecho de que se tipifique que la sociedad en términos, porque la sociedad en sentido general sabe y reconoce que hay casos de feminicidios en el país. Eso no han podido negarlos. Eso está ahí, está reconocido por la sociedad como un fenómeno que existe como tal. Que no exista en la norma es un atraso significativo porque limita de alguna manera las políticas públicas en materia de prevención, en materia de atención, en materia también de la propia sanción. Entonces el hecho ya de que se tipifique como tal se considera un avance. De lo que se trata, a lo que se refiere la directora, es que hay una serie de situaciones que se producen en torno a un feminicidio que nosotros consideramos que todavía lo que se está discutiendo queda muy corto en relación a las mejores prácticas a nivel de estándares y en ese internacionales. Sentido, ¿cuáles son las propuestas de ustedes como tal? En el sentido de, perdone. De hacer en el sentido de los feminicidios. La propuesta de la norma. De las penas para los feminicidios. Van en una escala mucho mayor a las que se están discutiendo. Sí, pero ¿cuáles son? Así? Bueno, tendríamos que agarrar porque es un proyecto muy amplio. Pero yo me refiero a las propuestas de ustedes en Por específico. ejemplo, nosotros estamos proponiendo en términos de las agravantes cuando se produce un hecho en el cual hay niñas y niños, hijos que presencian el hecho. Cuando ese feminicidio ha estado antecedido de otros hechos de violencia constante. Cuando ese feminicidio, por ejemplo, afecta a una mujer que está embarazada. Cuando ese feminicidio afecta, que aquí tampoco se contempla en la norma, esos feminicidios conexos, donde no solamente está implicada la víctima como tal, la víctima principal, la mujer, víctima principal, la sino que hay otras víctimas también. Es decir, hay como la madre, por ejemplo, hay una serie de agravantes y esas agravantes también tienen que reflejarse a nivel de la pena que se está produciendo. La sanción que entiende el Ministerio de la Mujer tienen que producirse cuando estos hechos ocurren, no están necesariamente en correspondencia con lo que se están discutiendo y nosotros en estos casos no estamos inventando, estamos revisando cuáles son, como suele hacerse en la norma, los mayores avances que hay en la materia para que en la legislación se tome en cuenta. Pero por ejemplo lo que tiene que ver con la violencia sexual también, un tema que se ha discutido bastante, las interpretaciones que se están dando a esta problemática, a este fenómeno que es grave también en nuestra sociedad, para nosotros tampoco va en correspondencia con lo que debe ser. Yo quiero decir también que nosotros hemos elaborado y lo ha enviado el Poder Ejecutivo un proyecto de ley integral de violencia al Congreso, que es un proyecto entonces también mucho más amplio en todo lo que tiene que ver con la violencia de género y cómo debería estar tipificada y sancionada al Congreso. Un proyecto que ya hace más de 2 años que lo envía al presidente de la República, al Congreso Nacional y que todavía los legisladores no han discutido. Y que en materia... Exacto. Con el código. No necesariamente, porque el Código Penal como código en sí no es un código
específico para una problemática como esta, que tiene que ver muchos detalles que en la normativa penal no se estilan. Casi prácticamente todos los países que tienen leyes integrales de violencia igualmente tienen su código penal, su código procesal penal. Lo que pasa es que este es un fenómeno complejo, es multidimensional, estamos hablando de un fenómeno también de tipo cultural y que también merece desde la norma un tratamiento especial. En este proyecto integral de violencia no es solo tipificaciones penales, está todo lo que tiene que ver con la parte preventiva, por un lado, y por otro lado también todo lo que tiene que ver con la parte de gobernanza del sistema, cómo aseguramos también desde la norma un sistema de gobernanza, es decir, y esto incluye todo el sistema de protección a víctimas que sea lo suficientemente efectivo en correspondencia, repito, con el fenómeno. Pero, ¿y este código al que usted hace referencia? El proyecto de ley. Exacto, el proyecto de ley. ¿No riñe con el código como tal? No. No riñe. Lo que sí es garante de los derechos humanos de las mujeres en materia de violencia de género. Lo que sí es probablemente una modificación a la ley de violencia intrafamiliar, ¿verdad? Una ampliación, digamos que mejora significativamente la ley 2497, que en su momento fue una norma avanzada, pero que en el 97, pero que conforme ha evolucionado este fenómeno, este flagelo de la violencia necesita una adecuación. Yo recuerdo que esa ley correspondió a un periodo en el cual Milagros Ortiz Bosch era senadora y articuló una comisión de mujeres asesoras del Senado, donde había mujeres de diferentes partidos, de diferentes sectores sociales y sociedad civil, y edades, credos, y entonces se lograron impulsar importantísimas reformas, claro que las sí, que tenemos, que han hecho posible algo de lo que se ha logrado claro en el día de hoy. Los avances que se lograron en ese periodo legislativo están ahí para la historia dominicana. Y así brevito, porque ya nos tenemos que ir, ¿cuál es la opinión de ustedes con relación a los feminicidios que se han registrado? No sé si decirle feminicidios múltiples, porque vemos que muere la mujer, matan a la mujer y también matan a la madre de la mujer. O sea, ¿qué opinión tienen ustedes con respecto a eso? Así, ¿cómo están las estadísticas más brevito, también? ¿Y cómo están las estadísticas? Bueno, como explicaba la ministra recientemente, los feminicidios son una expresión de la violencia más extrema de género, ¿no? Hacia las mujeres, adolescentes y niñas. Es una violencia que es multicausal, que está anclada en relaciones de poder y sobre todo en prácticas sociales y culturales. Entonces, antes que nada hay que decir que esto es un flagelo muy difícil de erradicar, no es con una receta de la noche a la mañana, claro, y por ende las estadísticas tampoco, ¿verdad?, se espera de que disminuyan a cero como nosotras esperamos de un día para el otro. En términos generales y de la mano de la política pública que se está impulsando, como explicaba la ministra, desde un enfoque de abordaje integral e intersectorial, sí notamos que hay un descenso en estas cifras. De hecho, hay un descenso. Sí, hay un descenso notorio. Incluso si analizamos a nivel de promedios desde el año 2005 al 2019, por ejemplo, en este periodo, de acuerdo a las estadísticas oficiales de la Procuraduría, el promedio de casos era de 96 al año. Desde el 2020 al 2024, ese promedio ha disminuido a 69 casos por año. Es una disminución. Entonces, claro, importante. Hablamos de violencia, hablamos de vidas de mujeres y de familias y de comunidades que pierden personas en estas circunstancias. Pero y ese esto descenso nunca no se percibe cuando uno ve las noticias. Pero Diógenes, esa parte es buena también. ¿Por qué? Porque en los últimos años, y eso ha estado muy presente y el Ministerio lo ha promovido, hay menos tolerancia social hacia la violencia. No hay un hecho que ocurra que no esté en los medios, que no esté en las redes, que no genere indignación de la población. Y eso es muy importante porque de alguna manera estamos educándonos, estamos entendiendo que no podemos ser tolerantes, que no podemos hacernos cómplices con nuestro silencio. Por ejemplo, en lo que va de año, así como ha habido esa disminución que dice la directora Jessica entre el 2005 y el 2019, hay también una disminución en el 2025
en lo que va del 2025 con relación al 2024, un 19% menos. Sin embargo, si usted escucha un caso hoy, usted dice, esto se ha desbordado. Claro. Y repito, eso es producto también de eso. Hay que recordar que el Ministerio de la Mujer tiene una campaña abierta invitando a la población a denunciar, invitando a la población, repito, a no quedarse callada frente a los temas de violencia. Hay una línea de emergencia, asterisco 212, que está abierta a las 24 horas del día, los 365 días del año. Las estadísticas, analizarla de manera fría es hasta doloroso cuando se trata de la vida de las personas, porque en nuestra perspectiva, una sola mujer que pierda la vida producto de la violencia de género e intrafamiliar, eso es demasiado. Una sola vida que se pierda es demasiado. Sin embargo, a nosotros nos toca, como diseñadores y ejecutores de políticas para tratar esta problemática, vivir constantemente revisando qué va pasando, estamos avanzando o no. Y es duro también venir a decir, hay avances, pero hay tantas muertes. No se trata de eso, nosotros somos muy cuidadosos porque se trata de vidas humanas, pero la data está ahí, pasar de 96 casos a 69, o sea, cambiar esa data, eso no es fácil en un problema tan complejo, tan cultural y tan arraigado y naturalizado en la sociedad. Muchísimas gracias. Yo estoy convencidísima de que es a los hombres que más tenemos que educar. Sí, ahí también quiero, déjenme cerrar con esto, decir que esta problemática no es una cuestión exclusiva de las mujeres, es un problema de la sociedad y en el Ministerio de la Mujer tenemos clara conciencia de que hay que trabajar también con los hombres. Eso estamos haciendo desde la Escuela de Igualdad Magali Pineda y desde otras líneas de trabajo que tenemos para asegurar una sociedad que sea libre de violencia. Muchísimas gracias, ministra, directora, ambas del Ministerio de la Mujer por acompañarnos. Quedamos